Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo dedicado a Óscar Domínguez, un ciclo paralelo de conferencias, paralelo a la exposición, dos que se cruzan, Óscar Domínguez, su contexto, su época. Como ustedes saben, intentamos siempre, además de realizar los proyectos expositivos sobre distintos temas que abordan figuras centrales de nuestra colección, pues también ofrecer, digamos, estas otras actividades de ampliación, de análisis del alcance, de la significación de la pintura, de la labor creadora, creativa de un pintor, como es el caso de Óscar Domínguez, de una amplia significación en el contexto del surrealismo internacional, que cumple este año, digamos, sus 100 años de la redacción del Manifiesto Surrealista en el año 24 por André Breton. Bueno, tenemos el placer de contar hoy aquí con la presencia de Emmanuel Guigón. Gracias, Emmanuel, por estar entre nosotros. Es un viejo conocido de esta casa. De hecho, participó de forma activa en aquellas exposiciones memorables del CAM, del Centro Atlántico de Arte Moderno, aquella exposición inaugural que comisarió Juan Manuel Bonet, Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, y a su vez participando en algunos encuentros de conferencias, como aquel encuentro Canarias, las vanguardias históricas, que coordinó Andrés Sánchez Robaina, con la presencia de figuras destacadas, donde Manuel abordó uno de los grandes temas del surrealismo en relación con Canarias, que es el castillo estrellado. Allí en el CAN hay que decir que Manuel Guigón nos ofreció algunas exposiciones como una dedicada a la decalcomanía, digamos, a la gran invención de Óscar Domínguez en el surrealismo internacional, esa práctica por la que fue incorporado al diccionario surrealista de Breton y Éluard, y esa exposición se llamó Sueños de tinta, una exposición sin duda muy recordada, un catálogo agotadísimo y muy buscado, casi de culto, digamos, donde pues, se presentaba de manera amplia, además, no solamente la obra de Domínguez como hacedor de decalcomanías y, digamos, creaciones automáticas, ¿no?, en estado puro, sino también había un contexto de otros pintores surrealistas que habían desarrollado aquella práctica. Tengo que decir que también ha sido un investigador que ha, digamos, tratado algunos temas muy de cerca que le han interesado, y uno de ellos, sobre el que por cierto nos va a hablar hoy también, es El objeto surrealista, otro libro fundamental, El objeto surrealista en España, que desarrolló con el Museo de Teruel y en ese contexto también llevó a cabo la dirección de una colección de libros surrealistas muy importantes para nosotros, porque allí se publicó Entre Islas anda el juego, de José Miguel Pérez Corrales, que venía a recopilar toda la secuencia de actividades surrealistas, de encuentros, de conferencias, de publicaciones en la prensa local de la visita surrealista del año 35 con motivo de la exposición internacional surrealista. Ahí se publicó en esa colección La Edad de Oro, ¿no?, dirigida por Emmanuel. Señalaría también, por supuesto, la monografía que el Gobierno de Canarias le dedicó a Óscar Domínguez y que Guigón pudo redactar. Un libro que yo creo que merece no solamente una segunda reedición, sino una segunda lectura, ¿no?, porque es un libro, yo creo que con una escritura alta, un estilo, digamos, poético, como gusta Emmanuel de acometer sus textos, y es un libro totalmente descatalogado, ¿no?, esa monografía, como digo, de la colección Lavac, ¿no?, los autores de la colección básica de autores canarios del Gobierno de Canarias. Querría señalar también, por supuesto, y disculpen que me extienda un poco la presentación, porque es verdad que la relación de Manuel Guigón con Canarias ha sido amplia. No puedo dejar de citar la exposición memorable Gaceta de Arte y su época, que además tuvo luego también una sección
dedicada a arquitectura, que coordinó la profesora Maisa Navarro, Segura, y que tuvo unas jornadas, ¿no?, a las que yo asistí siendo alumno de la Universidad de La Laguna, y recuerdo aquellas conferencias con en fin, con mucha iluminación imaginativa, ¿no?, y mucho cariño, ¿no? Bueno, finalmente querría señalar, aparte de estos títulos que eran, en fin, inexcusables, la relación de Emmanuel Guigón con esta casa. A partir de 2004 estuvo presente en diversas reuniones del comité asesor del centro y participó por esta parte de forma activa también en la construcción de lo que podemos llamar una colección, después de 30 años que se cumplirían el año que viene, ¿no?, 30 años de construcción de una colección para el centro, con lo cual pues también agradecemos a Manuel esta continuidad en el tiempo, esta, digamos, duración, ¿no?, este acompañamiento de este museo. Bueno, Emmanuel Guigón, ustedes saben que fue conservador jefe en el IVAN, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, siendo director Juan Manuel Bonet, y también fue ya director en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo, y actualmente es director del Museo Picasso de Barcelona. Hoy está aquí para hablarnos de Óscar Domínguez. Muchas gracias, Emmanuel Guigón. Merci, Isidro, director, amigos, algunos que conozco desde muchos años, en la génesis de este museo. Antes de todo, hablaré solamente de una obra de Óscar Domínguez y a partir de eso quizá haré algunos paréntesis que me gusta, el espíritu de la escalera. Gustave Flaubert, en son diccionario des idées reçues, decía: arquitectos, espero que no hay demasiados arquitectos, todos imbéciles, se olvidan de las escaleras. Es a donde se puede cruzar, los dos que se cruzan, muchas ideas. Subrayar la importancia de este museo que he visto crecer tan maravilloso a nivel de arquitectura, que es una utopía también de mezclar, que a mí me da mucha ilusión de ver toda esta gente aquí en la biblioteca leyendo. Pero un museo también tenía una misión patrimonial evidente y de recuperar, más que recuperar, de reivindicar una figura universal de Óscar Domínguez, cada vez más presente en las exposiciones, entre otros alrededor del surrealismo, de su centenario. Sabéis que en todos los países del mundo, estuve hace poco en Japón, también han desarrollado toda la importancia que ha tenido el surrealismo a partir de 24 también en Japón, ¿no? Si Tenerife es una isla surrealista, es por supuesto gracias a Óscar y a sus amigos de Gaceta de Arte. Esta cosa patrimonial a través de las exposiciones y las adquisiciones, porque yo recuerdo hace 30 años en Canarias no había tantos, sí había los amigos de Óscar que tenían obras, pero se ha tenido una política de adquisición muy, muy importante. Buenos días, Xavi, hace tiempo, y es fundamental de tener esta política, de reivindicar eso, y que había sido posible hace 20 años, 30 años más fácil, y cada vez los precios suben, pero creo que ese es un esfuerzo necesario. Esfuerzo necesario también de acompañar las exposiciones de una política de públicos y de hacer también coloquios, conferencias. Y hay que, creo que, dar las gracias al director de esta invitación, a ti, Isidro, sobre eso. No hablaré más de mi conexión con Canarias, que hace muchos años. La primera vez que vino es para hacer un libro sobre el viaje de André Breton aquí en Tenerife y a través también conexión de Manolo Millares, nuestro querido Martín Chirino y otros. 100 años del surrealismo, por supuesto, es algo que hay una conmemoración que se hace en muchos sitios. Yo en el Museo Picasso, por supuesto, con la vinculación de Picasso con el surrealismo, que ha sido muy presente en muchas exposiciones, y es un poco un trozo, una aportación de esta conferencia a esta relación Picasso-surrealismo y Óscar Domínguez. En el Centre Pompidou ahora mismo hay una gran exposición, en Madrid dentro de poco, pero en todos los países, en Estados Unidos, etc. Nos habíamos adelantado con un diccionario, un abecedario en 4 sílabas de Picasso poeta. Picasso en 35-36, plena amistad ya con Óscar Domínguez, se ha convertido en un gran poeta surrealista.
es un gran amigo de Paul Éluard. Paul Éluard, también gran amigo de Oscar Domínguez. Hicimos hace pocos años esta exposición sobre la colección de Éluard que tenía de obras de Picasso, pero había toda esta colección. Hablo de eso porque de Éluard, de Picasso, se trata un poco en esta exposición. Pero durante la pandemia, enseguida después de la pandemia, hizo una exposición monográfica, un dossier sobre un descubrimiento. Voy a poner una pequeña película de actualidad de Gaumont, estas cosas de actualidad que se ponía antes de ver películas, en 38, sobre la famosa Exposición Internacional du Surréalisme de 38. Une exposition internationale du surréalisme, voilà un événement bien parisien. Dans ce Capharnaüm, à côté de toiles qui, par exemple, ont pour titre « Ombrelle sur une route boueuse » ou bien encore « Lampe qui file avec bruit de rapière », on peut voir des mannequins conçus, disons, avec une personnalité débordante et avec un souci médiocre des règles de l'esthétisme. Blagues d'atelier, chefs-d'œuvre de l'avant-garde, farces d'étudiants. Muy pequeña, corta película, muy bonita. Y enseñaré después, hablaré solamente de este objeto, Jamais, que se puede ver, que ha sido algo muy destacado en esta exposición para la prensa internacional y objeto que había desaparecido. Y se sabía que Domínguez lo había regalado durante la Segunda Guerra Mundial o enseguida después a su gran amigo Pablo Picasso, pero Westerdal lo dice, me acuerdo que Maud Westerdal lo repetía porque ha conocido esta época, y había desaparecido. He encontrado, haciendo una exposición, fotos inéditas donde se veía Picasso en su taller de Grand Augustin al lado de este objeto. Y a partir de eso he hecho una pequeña encuesta a ver toda la familia Picasso y alguien me dijo, la hija de Jacqueline, he encontrado tu bicho. Ya no sabía que tenía eso, pensaba que eso es un gramófono, eso es un pie de maniquí. Y cuando tienes cientos obras de Picasso no miras estas cosas. Y hemos hecho este descubrimiento que ha hecho la vuelta del mundo a través de la prensa. Antes de empezar, enseño visiones de la exposición. ¿Cuál es? Es la portada del catálogo de la exposición. Enseño muy rápidamente visiones de esta exposición dossier, que se abrió enseguida después de la pandemia con la restauración de este objeto de Oscar Domínguez, que espero que vais a tener en los próximos años también una exposición aquí. Con la película de Gaumont que podemos ver. Okay. Antes de hablar de este objeto, pensando al centenario del surrealismo, la problemática del objeto soñado y perdido al despertar es algo fundamental desde el principio del surrealismo en la poética de Breton, de Louis Arriguen y de todos. A pesar que la gran vague, que la gran ola de los objetos, todavía hay que esperar los años 30 cuando estará Domínguez para verla de una manera real en las exposiciones que se convierten en verdaderas instalaciones de muchos objetos que se cruzan. Hablando del aniversario del Manifest, solamente recordaré la importancia de este objeto. Filmado por Jacques Boiffard, un fotógrafo, Paul Éluard, gran poeta, Roger Vitrac, un hombre de teatro, la introducción al primer número de la Revolución Surrealista, la primera revista tan simbólica, en diciembre 24, hace un siglo casi, afirma la adecuación del acto surrealista y del objeto. Toute découverte changeant la nature, la destination d'un objet ou d'un phénomène constitue un fait surréaliste. Todo descubrimiento cambiando la naturaleza, el destino de un objeto o de un fenómeno constituye un hecho surrealista. En esta declaración programática está reproducida un objeto famoso de Man Ray, l'énigme du ordre du Ducasse, que por supuesto una ilustración de la famosa rencontre fortuite sur une table de dissection
de máquina a coudre y del parapluie tan citado dentro de esta poética del encuentro de objetos, encuentro extraños de dos objetos que no tienen nada que ver. Encuentro fortuita en una mesa de disección de un paraguas y una máquina de coser, que se puede ver en muchos cuadros del propio Oscar Domínguez. El envoltorio actúa sobre varios resortes, como el secreto y la preservación. Eso que se va a usar mucho el arte más allá, hasta Cristo en su propio envuelto de monumento. Publicado 2 meses antes, en octubre, André Breton, en el primer manifiesto du surrealisme, acorda ya en la segunda frase una atención particular a los objetos de la vida cotidiana. L'homme se rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec à peine le tour des objets dont il est amené à faire usage et qui lui a livré sa nonchalance et son effort. El hombre, este soñador definitivo, no puede hacer la vuelta de todos los objetos que ha encontrado en el sueño y que ignora hasta el uso. Que esta reflexión es muy segunda frase del primer manifiesto del surrealismo y he puesto ahí para ilustrar este rêveur définitif, soñador definitivo, este cuadro tan famoso, Le cerveau de l'enfant, de 1914, de Giorgio de Chirico, y se puede ver el cuadro y André Breton en su taller de la Rue Fontaine, cuadro que vendió por necesidad de dinero en 62 para comprarse un objeto extraño. Y es un cuadro que es evidente que todo el mundo sabe, expuesto en la vitrina de la galería Paul Guillaume, y que ha sido la gente, la he visto Tanguy, Magritte, bajando un autobús para descubrir, y es algo que va a marcar toda la poética del surrealismo de su primera generación. Y si podríamos hacer también toda una conferencia sobre la influencia sobre Chirico, sobre Tanguy, sobre todos, pero sobre el propio Domínguez y hasta las copias que hace en los años 40. En otros casos, bueno, a la misma época, Breton, en un texto, Introducción au discours sur le peu de réalité, habla de un libro gnome que está soñando y que desaparece al despertar y quiere rehacer, poner en el mundo real, poner en circulación estos objetos oníricos que tenían que ser deseos solidificados y que nunca va a llegar a la luz antes de las invenciones de Alberto Giacometti y otros, y poco después del propio Oscar Domínguez. En 29, un poco antes que se realiza estos objetos, los belgas, Magritte, por supuesto, el gran poeta Paul Nouget, gran teórico del surrealismo, gran poeta, que reivindica un cierto anonimato también, publica una revista con los surrealistas, la revista Variété, le surrealismo 29, con este objeto encontrado muy extraño, que había expuesto en el IVA hace muchos años y que ha de un poco de asco, encontrado por Yves Tanguy, y ahí hay esta famosa mapa del mundo, donde toda Rusia es enorme, es muy dolorico, Oceania también, y desaparecen países como Estados Unidos y otros países capitalistas. En 29, dentro de las definiciones del surrealismo, en el anuncio de este número muy importante, es definición de surrealismo, les objets bouleversants, bouleversante o turbadores, se puede decir. Subversivos, me gusta más bouleversant, eso. En 34, estamos siguiendo en Bélgica porque se publica un texto ¿qué es que el surrealismo? ¿Qué es el surrealismo? Quiere ser muy didáctico, con la portada de Le viol de René Magritte, y Magritte interesado desde el final de los años 20 esta relación entre las palabras y los objetos. La famosa bande dessinée TVO que está haciendo, y toda su obra como obra con la clé de sons, donde hay un objeto y unas palabras que no corresponden. Es toda esta relación que es muy presente el título, y va a ser el caso de Jamais, con el propio objeto. Y en este libro
¿Qué es que lo surrealismo de 1934? Cuando Oscar Domínguez llega dentro del grupo surrealista, asiste a las reuniones y expone en las exposiciones que empiezan a desarrollarse a nivel internacional. Lo digo en francés porque lo tengo yo. C'est essentiellement sur l'objet que sont demeurés ouverts ces dernières années les yeux de plus en plus lucides du surrealisme. Es desde a pocos años sobre el objeto que es el enfoque principal del surrealismo. C'est l'examen très attentif des nombreuses spéculations récentes auxquelles cet objet a publiquement donné lieu. C'est cet examen seul qui peut permettre de saisir dans toute sa portée la tentation actuelle du surrealisme. Quiero decir, es alrededor que hay que centrar la mirada. Sobre el objeto real, el objeto soñado, el objeto encontrado, los objetos matemáticos, y toda una política que se hace aquí. Último ejemplo, pero había muchos otros. 38, se publica por André Breton y Paul Éluard un diccionaire abrégé du surrealisme que sirve de catálogo a la exposición de 38 que hemos visto en las actualidades cinematográficas de Gaumont. Un diccionario compuesto de citas reivindicando un tiempo sin hilo, reivindicando de Ramón Llull, el Marquis de Sade y de muchas citas del humor negro, es la gran época del humor negro que vamos a reencontrar dentro de esta exposición, dentro de este objeto. Y este diccionario reproduce más de 40 objetos y da esta definición del surrealismo como vieux couvert d'étain avant l'invention de la fourchette, viejo cubierto de estaño avance, en catalán, antes de la invención del tenedor. La aparente preocupación de vulgarización no oculta apenas las intenciones de conscientes intempestives y déroutantes del diccionario. Ahora me centro sobre este descubrimiento de Jamais, este objeto que hemos visto restaurado en el Museo Picasso de Barcelona, que ha sido este gran descubrimiento. Jamais, que ha sido objeto también de un pequeño libro en 4 idiomas, escrito con el amigo Georges Seba, que conocéis muy bien. Solemos escribir libros y artículos y textos mano dentro de la mano, a 4 mains, a la limón, como se dice. Y saludo, creo que está grabado la conferencia, aprovecho de saludar a Georges y a Monique desde la isla, que está siempre el bienvenido. Hacía tiempo que habíamos perdido, como le he dicho al principio, el rastro del gramófono Jamais. Nunca, jamás, del objeto surrealista de Oscar Domínguez, que causó gran impacto en enero 38 en la Exposición Internacional du Surrealisme celebrada Galerie des Beaux-Arts de París, que va a ser un evento mundial. Sin embargo, realizado en 47 por un fotógrafo que se llama Nick de Morgoli, que vive en Francia en este momento, en el estudio de Pablo Picasso, nos permite establecer que el pintor del Guernica no tuvo realmente tuvo en posesión el famoso gramófono. Gracias a fotos inéditas, me prestó un coleccionista francés que conocéis porque tiene muchos documentos sobre Domínguez y tenía los negativos de eso. Jamais ha aparecido en julio 20 en el Museo Picasso de Barcelona como un verdadero tesoro, al mismo tiempo que tenía en la época una exposición inédita sobre las joyas de Picasso, que empezó a hacer joyas también a partir de 35-36 para los amigos, las amigas, para Doramar, con objetos encontrados en la playa, grabados, pintados, antes de hacer de manera más serial en la posguerra. Domínguez haciendo una joya a su manera. Quizá enseñó la primera de estas fotos y volveré. El gramófono Jamais, del canario Oscar Domínguez, también presentado en dicha muestra, despertó la admiración de Picasso. Los vínculos entre ambos artistas se intensificaron considerablemente a partir de 1939 y según el testimonio de Eduardo Westerdal, quien fuera director de la Gaceta de Arte en los años de la Segunda República, Domínguez regaló el objeto surrealista a su ilustre amigo
probablemente durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es claro es que en 1947 Nick Morgoli se lanza un reportaje fotográfico sobre Picasso, retratándole en su estudio de la rue de Grand Augustin, un famoso taller del pintor imaginado por Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre connu, Fraunhofer, y el taller donde escribe Le désir attrapé par la queue, pieza de teatro surrealista, fantástica, y donde pinta, por supuesto, Guernica. Así como en el castillo de Grimaldi, donde Picasso también está pintando en Antibes en este momento. Al igual que gran amigo de Picasso, Brassai, en los años 30, en 33, había logrado retratar a Picasso en son élément, según el título del texto famoso de André Breton, en Minotaur, fotografiándole tantas pinturas en su estudio parisino y las esculturas objeto en Bois-Gelou, en su castillo de Normandía. Morgoli, en la época, son fotos inéditas, trabaja para Paris Match. Después se instala en Estados Unidos, trabaja para Vogue, entre otros, y hace muchísimos retratos de estrellas de cine. Es esta, sí. Es esta que vemos, sí. Dos fotos que se encontró que eran inéditas. Una primera foto en un rincón del estudio, bajo una larga mesa saturada de paquetes de objetos diversos, aparecen colgados sobre el suelo, por un lado una mesita cubierta de sobres y papeles, por otro lado el objeto surrealista Jamais de Domínguez, con el cable eléctrico bien enrollado. Hay que decir que Picasso era un acumulador, nunca se separaba de nada. Hizo hace años una exposición sobre la cocina de Picasso, que es una metáfora que Picasso se come al mundo para hacer obras suyas, eso desde el principio. Y luego también sobre los bodegones, sobre los restaurantes como sitio de encuentro, de tertulias. Era el uso del instrumento de cocina en sus esculturas, pero también era este tipo de metáfora y había muchos documentos, conservaba los tickets de compra de la carne, de la leche, etc. Todas sus casas están llenas, y hoy en día es el Museo Picasso de París que tiene todo estas cosas. Diciendo eso, es Picasso cuando se instala al sur de Francia en esta época, el Grand Augustin, donde pinta Guernica, no era suyo, al contrario de los castillos, al contrario de las otras casas, y el propietario lo echó en la calle, no estaba contento. André Malraux, el ministro de Cultura, no pudo hacer nada, Picasso estaba enfadado, y quiero decir, todo el trasto que había aquí han llegado en su castillo al lado de Aix-en-Provence, país de Cézanne, y por fin, dentro de este trasto había el objeto de Domínguez que se ha perdido aquí, porque eso no es una escultura, no es una obra de arte, era un gramófono. Como si encontrara un rudimento de Marcel Duchamp en un sitio aquí y por fin se convierte en un objeto encontrado como otro. Segunda fotografía. El gramófono ya no aparece bajo la mesa, sino que estamos en 47, un papel descatado al primer lado, au ras du sol, a ras del suelo. En segundo plano, Picasso con un cigarrillo, siempre se ve con cigarrillo en la mano derecha y la mano izquierda en el bolsillo del pantalón, se inclina tiernamente, posando la mirada en el fonógrafo. El artista se sabe fotografiado, y en la postura del cuerpo y el gesto de la mano se percibe un sentimiento de complicidad y de admiración hasta el objeto que se encuentra a sus pies. Pequeña paréntesis. Cuando Oscar Domínguez se une al grupo surrealista en 1934, el objeto surrealista ocupa un lugar importante. Hemos visto del texto de Breton de Qu'est-ce que le surrealisme, de 1934. Y el artista de la Laguna se muestra especialmente creativo, uno de los más creativos en este ámbito, y más diverso en cada uno de estos objetos.
En mayo de 36, en la exposición surrealista de Obreto, exposición surrealista d'objets celebrada en la galería Charles Raton, especializada en arte primitivo. Es una acumulación, todavía no es una instalación, es una acumulación de estos objetos o encontrados o primitivos o objetos más y objetos hechos por los poetas y por los artistas surrealistas. Domínguez presenta 6 objetos, que creo que es el que presenta más objetos, entre otros le tireur, l'exacte sensibilité, le spectre del silicio, conversation de la force, l'arrivée de la belle époque, o también peregrinación de Georges Junier, un poeta, gran amigo de Picasso, gran amigo de Domínguez, y este objeto, este caballo que cruza una bicicleta, que yo recuerdo haber dormido con este objeto en la casa de Carla Pellegrini, coleccionista de Milano, y que hizo para que se vendiera a los amigos del Reina Sofía hace años y se puede ver en el Reina Sofía. Otros de estos objetos que mencionaba, que son muy conocidos y expuestos ya en varias exposiciones organizadas por Fernando Castro, por Ana Vázquez de Parga. Estamos en 36, un mes después, todavía en la víspera de la Guerra Civil, Domínguez vuelve a Tenerife y participa con 6 objetos en una exposición de arte contemporáneo organizado por Gaceta de Arte y el grupo de vanguardia de Barcelona, de Miró, de Joan Prats, del arquitecto Sert, que se llama Adlan, los amigos del arte nuevo. Y esta exposición, Domínguez expone varios objetos, conocemos las descripciones a través de artículos de prensa, como ahí siempre hay que leer la prensa local, y ahí las descripciones, los títulos son Lo que se quedó para vestir el santo, Cervantes y Shakespeare fueron unos imbéciles, Viaje de un cangrejo al planeta Marte, etcétera, etcétera. Il y a un homme coupé en 2 par la fenêtre, frase muy mítica de Breton. Hay un hombre partido en 2 por la ventana. En esta frase que André Breton dijo haber percibido antes de caer dormido, frase de demi-sommeil, a final de enero 19 se encuentra el origen del surrealismo, de la escritura automática espontánea. Y parece resonar asimismo en los objetos de Domínguez, como lo hemos visto antes, de los que también emergen seres troceados, especialmente mediante vidrios, como se puede ver en la cartel de esta magnífica presentación, que, ¿cómo se llama el cuadro ese? Dimanche. Dimanche, que el caballo cortado en 2 por un vidrio. A partir de aquí podemos entender por qué el gramófono Jamais es el más típico de los objetos surrealistas de este artista. Además, el hecho de que el aparato se desvía de su uso puramente sonoro, no tiene la función de ser fonógrafo, asocia a las 1000 maravillas 2 inquietudes de Domínguez. En primer lugar, su obsesión por el cuerpo desmembrado. Se combinan aquí 3 partes del cuerpo seccionado, 2 piernas, una mano y un par de pecho. Se podría hablar de esta poética del cuerpo cortado al mismo tiempo con la muñeca de Hans Bellmer. En segundo lugar, su voluntad de poner en movimiento el objeto que de estático pasa a ser dinámico. Las piernas son engullidas por la bocina del gramófono o falda, mientras que la mano roza perpetuamente el plato, unos senos que nos dejan de girar. En 1937, un año antes de la exposición, en Convulsionnaire, prologó a un libro GLM magnífico de Man Ray, el fotógrafo. La fotografía n'est pas l'art, la fotografía no es el arte de Man Ray. André Breton expresaba este convulso deseo. Faire l'amour sans désemparer, jamais. Hacer el amor sin desfallecer, jamás. Un deseo, usé el título, un deseo sin duda compartido por Man Ray, por Picasso y por Domínguez en el título de esta obra. Analizamos ahora Le souvenir de l'avenir, el recuerdo del futuro, un dibujo de Domínguez publicado en 1938,
en Trajectoire du Rêve, que es un conjunto de texto hecho por André Breton, desde la antigüedad hasta hoy, de homenaje a Sigmund Freud, que tiene que huir de Austria hasta Londres por el nazismo y por la entrada de los nazis en Austria. En el horizonte se perfila un cisne y en primer plano observamos una especie de muebles curvado, coronado por un gramófono que sirve de piedestal a un ser medio mujer, medio cisne, que lleva un vestido en forma de pabellón de gramófono. Pues bien, si combinamos mentalmente el gramófono y la bocina con esta criatura femenina de cuyo vestido acompañado surgen, por un lado los pies arqueados y por el otro el brazo acodado, obtenemos de forma totalmente precisa el objeto Jamais. Intentamos realizar una lectura sonora tanto del dibujo como del objeto. Empecemos por el primero, en que conviven un gramófono en funcionamiento y una mujer cisne en una postura de bailarina. Si además tenemos en cuenta que el cisne que aparece en el fondo de la imagen podríamos dilucidar aquí la puesta en escena del famoso chant des cygnes, canto de los cisnes, el dulce y maravilloso sonido proferido por esta ave antes de morir. El título del libro, Le souvenir de l'avenir, tendría entonces un sentido premonitorio, anunciará la muerte inminente de la bailarina o de la mujer cisne. Sin embargo, en cuanto pasamos al objeto, no hay duda alguna, la muerte está presente. La mujer de los tacones es efectivamente absorbida por la bocina del gramófono. Como se funde con el aparato, podemos hablar nuevamente de un canto del cisne. ¿Acaso no es cierto para Domínguez, pero también para nosotros, que el gramófono nos hace escuchar e incluso hacer vibrar los acordes de la vida en los surcos de la muerte? En lo que respecta al título del objeto, Jamais, por mucho que suena como un rechazo de la muerte, jamais, jamás, acaba por designar lo que precisamente intenta negar, la pretensión de la muerte de llevarse consigo a la delicada y exquisita bailarina. En este mismo año 38, en el que Jamais se presenta en la Galerie des Beaux-Arts y del dibujo del souvenir de l'avenir, aparece en Trajectoire du Rêve, Domínguez pinta otra obra maestra, ¿quién lo tiene? No me acuerdo. Marcel Jean. Así es, así del amigo Marcel Jean de propio Domínguez. Él pinta Souvenir de l'avenir, que recuerdo del futuro, que puedo ver aquí. Una de las primeras pinturas litocrónicas. El dibujo y la tela tienen casi el mismo título, pero el tema es distinto. Efectivamente, en la pintura no hay rastro alguno de personaje, a excepción de una máquina de escribir con las teclas desbaratadas. Un modesto artefacto perdido en un vasto paisaje mineral en el que los pliegues geológicos del relieve pretenden igualar a las fallas. Cuando pinta esta tela, Óscar Domínguez empieza a tomar conciencia de la mineralización del tiempo, del concepto de la pintura y de la escultura litocrónica, que pronto, una de las épocas más brillantes de Domínguez, que pronto desarrollará junto a Ernesto Sabato. El título Souvenir de l'avenir expresa la intención del pintor de luchar contra el tiempo sin hilo, le temps sans fil, teorizado por André Breton, que es una de las temáticas preferidas de muchos años de estudio de nuestro amigo Georges Sebag. Sin embargo, mientras que el dibujo Le souvenir de l'avenir y Jamais, que es su plasmación concreta, magnifican la imagen onírica del canto del cisne o de la mujer que desaparece, la pintura Souvenir de l'avenir, que pone al descubierto los estratos geológicos del relieve, incluso petrifica una nube, no busca tanto representar el tiempo mediante una imagen fulgurante, sino abarcar una noción y mostrar su esencia.
No obstante, en el paisaje mineral y desolado del cuadro, la pequeña máquina de escribir con las teclas resueltas no pasa desaparecida. Descubrimos que tanto la máquina de escribir como el gramófono son sensores o intercesores temporales. Parece ser, por ejemplo, que la hoja de papel enrollada en la máquina de escribir podría contener algún mensaje mecanográfico y, ¿por qué no?, una confesión de carácter testimonial. Jamais aparece, puede ser que ha sido expuesto en la famosa Galería de André Breton con la portada en forma de una parela hecho por Marcel Duchamp, Gradiva, Rue de Seine, en 37, donde Domínguez expone varios objetos. Le dictionnaire abre, entre otros, la famosa Brouette Capitonée, muy fotografiado aquí por Madrid para la revista Minotaur, con un modelo de moda. Objeto más artesanal, más de campesino, transformado en un sillón burgués de estilo Luis XVIII. El diccionaire. He hablado antes del diccionario abrégé del surrealismo, que cuenta muchos objetos y que define el surrealismo como la invención de la fourchette, no sé qué, d'État. Reproduce Jamais, entre otros objetos y otros con la letra rota, J. El objeto está presentado un poco después, no sé por qué le he puesto aquí, en la Galería Robert de Ámsterdam, exposición organizada por Georges Junier, donde se puede ver Jamais al lado de muchos cuadros y con objetos, se ven manos cortadas. Aquí no veo, hay cuadros de Roland Penrose, se puede ver, no tengo nada para... Un Magritte maravilloso, un Paul Delvaux, un cuadro de Troyen y de muchos otros. Hay que decir que a partir de este momento las exposiciones surrealistas van a ser no presentación de cuadros, de objetos, de esculturas, sino verdaderamente instalaciones poéticas que nos conmueve, que nos transforma el espacio, que es toda una poética, no es una acumulación de cosas que nos hace entrar en otro mundo. Entrar en otro mundo creo que es algo muy importante. Quizá la de 38 ha sido la más importante, 47 sobre los mitos, 59 sobre el Eros, que han sido gran exposición, los 66 sobre la utopía de Charles Fourier. Christophe Colomb para descubrir el nuevo mundo, apoderado por Eckhart Absolu, al revés, para descubrir otro mundo. Pero hablamos de esta exposición de 38, que es una exposición de collagista, montado por los organizadores, que son André Breton y Paul Éluard, que van a empezar a enfadarse, por un generador árbitro, Marcel Duchamp, y se sabe la importancia que tiene Duchamp dentro de la invención del objeto, del uso del objeto para hacer una obra de arte. Pero no es el único, Picasso también ha sido tan importante que Duchamp. Les asesores especiales, que son Salvador Dalí y Max Ernst. Le maître de lumière, es normal para un fotógrafo, el maestro de las luces, Mandré, y el responsable de aguas y matorrales, el gran pintor Wolfgang Paulhan, muy ligado, muy amigo de Domínguez, esta época del automatismo absoluto, donde se inventa este nuevo mundo de una pintura gestual antes del expresionismo abstracto, que es una gran época del surrealismo. Se puede hablar de una instalación totalmente delirante, y aquí son todas fotos. Siempre cuando se ve también Jamais en cada de estas fotos, o casi, que nos ha servido para este libro, fotos de Breitenbach, de Raoul Lubac, hay muchos reportajes que se hace eso y se publica, vamos a ver, en la prensa hay
crónicas en la prensa mundial, hasta la prensa femenina, hasta la gran prensa popular, de vez en cuando va a decir genial estas cosas o totalmente delirante, y lo vamos a ver. Aquí no quiero insistir demasiado, pero aquí se ve el texto de 1000 sacos de carbón hecho por Marcel Duchamp. Se ve que se puede ver la exposición de la oscuridad con una pequeña lámpara Mazda. Se ve que hay des portes internas, ¿cómo se dice estas cosas? 4 puertas revolver, donde se colga al mínimo 500 obras. Hay un brasero, hay efectos sonoros, hay 4 camas bien remetidas, un estanque rodeado de plantas, el suelo cubierto de hoja de árbol secas. No sé si hay responsable de los bomberos aquí o de la seguridad, pero creo que hoy en día, poniendo el suelo, sí creo que hay responsable de seguridad. El suelo cubierto de hojas secas, un brasero activo, 1000 sacos de carbón, eso estamos al punto de la explosión. Y estamos al punto de la explosión porque estamos en 1938, ya los nazis invaden Austria, es el final de la guerra civil. Creo que también es un environamiento muy simbólico, creo que nos dice mucho. Y por supuesto los cuentos, 17 famosos maniquí, cubierto, transformado, también esta poética del cuerpo cortado y rehecho según los deseos, entre otros, uno por el propio Oscar Domínguez. Y al entrar, porque no, yo he visto esta galería famosa, no es tan grande, pero había, a pesar de eso, había tantas cosas que parece más grande. En la entrada, por supuesto, el famoso taxi pluvieux, donde había caracoles, había totalmente diferente. En español se llama Cadillac lluvioso de Salvador Dalí en la entrada de la exposición. Las camas, las puertas, esto aquí se puede, la imagen es muy pequeña, aquí se puede ver un cuadro famoso de Max Ernst, muy ligado a este momento, que se llama L'Ange de Foyer, que es un monstruo, que es un triunfo del surrealismo, que es esta bestia. Estamos en una época también, un manre famoso, es algo... Es el cartel de la exposición. Es el cartel de la exposición de... a la izquierda... No, voy a mirar, no es demasiado... a la izquierda tenéis aquí algunas fotos, pero son petrificación también, homenaje a Kleist, del gran fotógrafo Raoul Lubac, y yo sé que en la colección, para contextualizar la obra de Domínguez, habéis comprado estas obras que son también muy ligadas a la época y a esta petrificación del tiempo que hablaba antes. La cama, el brasero, un cuadro de Penrose que se puede ver aquí, al lado de la cama una silla cubierta de lierre, no sé cómo no me acuerdo cómo se dice en español, de Wolfgang Paalen. Sí. Otra cama, el obreto de Manre, no sé qué, hay un cuadro, y se ve L'Ange du Foyer a la derecha de Max Ernst. Y siempre se ve en el centro de la exposición, al lado del brasero, al lado del estanque, se ve este objeto al lado de una cama en funcionamiento de propio Domínguez. Esto es la selección, pero en el libro hemos colgado todo lo que hemos encontrado. La ventaja de Internet hoy en día de comprar por eBay y todo eso. En el libro hacemos un análisis y recopilamos todos los artículos que han salido en la prensa mundial. He cogido algunos ejemplos, pero sí. El libro ya le he mandado, pero voy a dejar más para la biblioteca de aquí, y en francés, en inglés, en español y en catalán, lo que quieren. Aquí marca la portada del titular del texto de Serge en el número 18 de enero 38 de Paris Midi, con color o café torrefacto, porque hay olor también eso, bajo una bóveda de sacos de carbón.
y entre las contorsiones de una sonámbula, hablaré de esta después, se ha inaugurado hoy noche la Exposición Internacional del Surrealismo, un poco como las actualidades Gaumont que hemos visto al principio. El artículo, eso me guardo este artículo para después. Aquí que es voilà, l'exposition du rêve, donde se ve gente alrededor de Jamais de Oscar Domínguez. Se ve también un objeto, son de vez en cuando irónicos o de vez en cuando hablando de blague, de broma de estudiante. Aquí, voilà, reportaje impresionante. Voy a volver en voilà, un seminario de reportaje impreso en sepia dedicada íntegramente a su editorial del 21 de enero, que incluye 6 fotos y la firma de Rouletabille. La Exposición Internacional del Surrealismo. El discurso no es precisamente cordial. Lo mejorcito del manido snobismo parisino, de la pederastia artística, de los bares de lesbiana y de los aperitivos de vanguardia, conservaba una suerte de musée Grévin para viejos estudiante triste. 2 fotografías llaman la atención. La primera del objeto Jamais, en primer plano, rodeado de 3 elegantes visitantes, lleva la siguiente leyenda: este modelo de gramófono es una de las más distinguidas atracciones de una exposición internacional de arte ultramoderno. Es decir, ese objeto está muy destacado en la prensa. André Lotte, el pintor del cubismo, escribe también un artículo y se muestra particularmente seducido por el gramófono. Poetas, pintores, escultores, porque todo el mundo participa de la exposición surrealista, han expuesto sus mejores obras, cuyos atractivos cautivan a un público ya conquistado, así como objetos, algunos de ellos, como Jamais de Domínguez, en el que una mano acaricia un pecho giratorio en la sombra de una bocina de gramófono que engulle un cuerpo de mujer realmente hipnotizante. La palabra el arte hipnótico que vamos a ver en el cinético, pero hay algo hipnótico dentro de este objeto de Domínguez, du naïf au pervers, escrito en Le Soir. El seminario Marianne del 26 de enero consacra un largo artículo a la expresión le surréalisme dans le décor. Voilà, ilustra la exposición du rêve que hemos visto. Sí, la exposición du rêve de René Guetta. El periodista reconstituye la atmósfera sensual que rodea el objeto y alude a sí mismo a la oscuridad de la sala que no facilitaba el acceso de los cuadros. Au Salón des Surrealistes, en el Salón de los Surrealistas, dibujo satírico de Nikolai Isayev, publicado en Le Rire, del día 4 de febrero, constituye una síntesis perfecta de la exposición. Frente a 2 atónitos visitantes, todos los objetos y maniquí aparecen animados. En primerísimo plano identificamos claramente el gramófono Jamais, muy vistoso en esta época, y sus accesorios, 2 piernas femeninas con ropa interior sensual y devorado por una bocina, etc. Aquí se puede ver el maniquí de... No tengo nada para enseñar. A la derecha se puede ver una pintura de Picasso expuesta con una figura de 29. Se puede ver el carretel de la Brouette Capitone de Domínguez. Se puede ver objetos colectivos. Se puede ver un objeto con los círculos a espiral de Marcel Duchamp. Se puede ver el cuadro de los labios al final de Manre. Y hay todos los maniquines y, bueno, una visión todo en movimiento de sorpresa. Y esta cosa, ropas interior femeninas hecho por Georges Junier en el techo. Con el titular The French No Apply Surrealism to Furniture,
la revista americana Life, con el gran Gary Cooper en la tapa, en el número 7 de febrero 38, subraya el protagonismo de los muebles en la exposición. Aquí mismo, en Life, aquí se puede ver arriba a la izquierda l'ultramueble de Kurt Seligman. Tenéis obra de Kurt Seligman, gran pintor suizo afincado en América y que participa a esta dinámica del surrealismo, del automatismo absoluto. Bajo la mirada del poeta Benjamin Péret, que vino aquí en Tenerife acompañado de Jacqueline Lombard y de André Breton, y sus piernas se confunden con las piernas femeninas. Es Remedios Barros sentado aquí, que hacen las veces de patas de taburete. En otra fotografía se ve la cama, la chaise envahie de lierre, la silla invadida de hiedra de Frank Padden y el objeto jamais. La leyenda de la imagen es explícita. La habitación de las pesadillas tiene el suelo cubierto de hojas secas, una silla cubierta de hiedra, imagen de extraño lugar de ensueño. Junto a la cama hay un gramófono llamado Jamais, con las piernas de una mujer entrando en la bocina y una mano saliendo por el otro extremo. Tenéis todo eso en este pequeño libro que hizo con Georges Sebag. Ah, no, es eso. Hasta la prensa nazi. Es nicht so dumm, el artículo publicado, 4 fotografías de la exposición, por supuesto, arte degenerado, arte rudo, etc. Y con caricatura muy antisemita, como se puede ver aquí. En su crónica parisina sobre la exposición surrealista, Être belle, revista feminista, ser bella, ser guapa, Romy, que va a ser muy conocido por los libros que hace sobre los bordeles en la posguerra. Acompaña su artículo de un libro con la siguiente leyenda: todas las personalidades parisinas respondieron a la llamada de los surrealistas, y no lo voy a leer enteramente. Georges Charensol, con un larguísimo título para su artículo, destacaba que había que utilizar linternas para deambular en la grande sala. En la oscuridad hay que proveerse de una linterna para ver los cuadros de la exposición surrealista, donde una luna de cartón se refleja en un estanque de plata, mientras unas camas revueltas se destruyen por el espacio. Voy a decir, esta exposición es fundamental, por supuesto, ha marcado la historia del arte y la historia de hacer exposiciones, y Domínguez ha sido muy presente. Está en el centro con este objeto el más comentado de todo, y también con pinturas y también con un maniquí. Eso, bueno, una caricatura donde se ve el brasero, creo que se ve es la inauguración, la caricatura. Eso es la tarjeta de invitación que menciona Hélène Vanel, bailarina. Vos mismos es la bailarina que entra dentro del gramófono, es ella casi, cuya presencia se anunciaba en la tarjeta de invitación con 3 bailes. La histeria. Estamos el Wagner, el homenaje a Freud, el trèfle encarna, el trebo, un trebo encarnado, l'acte manqué, el acto fallido, recorriendo la sala a gran paso, medio desnuda, atrapando a una cama, eso es bastante, sosteniendo a un gallo. Provocó estupefacción, vamos a ver en repetidas ocasiones y muy comentado en la prensa. Pero hablaré también de dónde viene este Hélène Vanel. Cuando nace en 1898 en Vitry-le-François, descubrió su vocación por la danza tras pasar 2 años como au pair en una familia de Cambridge. En 22 entró en la escuela de danza de Margaret Morris en Londres, en el barrio de Chelsea, donde conocería a Lois Hutton, convertido en su novia. Es una militante también, una militante lesbiana. Este mismo año, en 23,
la compañía de Magritte Maurice se instala su escuela de verano en el Cabo de Antibes. Fue ahí que, así como Picasso tuvo la oportunidad, volvemos a Picasso, la oportunidad de observar en la playa de la Garoupe, famosa playa donde se cruzaba con Man Ray, con Paul Éluard, con Oscar Domínguez, una sesión de danza infantil dirigida por Hélène Vanel, y el 27 de julio asistiría con sus amigos a un gran espectáculo de danza en los jardines del Hotel du Cap, en el que Vanel representaba junto a otros bailarinas su creación titulada Magnolia. Aquí se puede ver la actuación de esta Hélène Vanel casi desnuda, gritando al lado sobre la cama, al lado de Jamais o al lado del brasero o al lado de un objeto de Marcel Jean. Y también por detrás otro amigo de Westerdal y Domínguez, Roland Penrose. Vuelvo en todos estos artículos que, por supuesto, ha marcado todo el mundo, o casi menciona esta inauguración de Hélène Vanel. Y yo vuelvo a un artículo publicado, que no lo había citado antes, un gramófono cuya corola emergen piernas de una jovencita modelo, auténticas camas de vaudeville militar, sobre una de ellas una fantástica cantante contorsionista somnambula, Hélène Vanel, que finge alegremente una crisis de epilepsia. Esto se titula L'Arc hystérique, el arco de la histeria, tras lo cual la misma bailarina interpreta para el público le trèfle, encarna el trébol encarnado, una escena en la que con el cuerpo recubierto de apósitos, Vanel manipula a un gallo vivo y siembra un falso pánico entre miles de ordenados brincos mientras retumba una música entrecortada por chillidos y graznidos de pájaros, de hueso. Estoy enseñando algunas de estas fotos, bastante diligente. Había todo lo que se ha encontrado, que se ha puesto y en la pequeña exposición dossier. Aquí quiero hablar, antes de concluir sobre la importancia de este objeto, de la relación Picasso-Domínguez. El 17 de septiembre de 45, como cuenta en sus conversaciones con Picasso, Brassai, el fotógrafo, conoció al grandullón de Tenerife, gran apasionado también de la tauromaquia, en el estudio del malagueño, rue de Grand Augustin, donde se ha hecho la foto de Nick de Morgoli, que hemos visto que ha sido al principio de esta exposición dossier. Se apresura a retratarlo. Cada vez se le ve más por aquí. Pintor de gran talento, de impresionante destreza. Aprende mucho de Picasso, incluso demasiado. Algunas de sus telas son ya a la manera de. Picasso siente una debilidad por este patán de gigantesca cabeza de hidalgo, desproporcionando, adornado con bigotes diminutos, con su pesado abrigo, pero seductor y de robusta vitalidad. Le encuentro su mente aguda, su humor negro y quizá también lo violento e inconstante de su sangre española. Dice Brassai. 3 frases escritas por Domínguez en su carta a Eduardo Westerdal. Todas estas cartas que se conocen desde muchos años en la primera monografía importante de Fernando Castro sobre Domínguez, confirman su complicidad con Picasso. He estrechado mi amistad con Picasso, que es el hombre más sensacional de la época. 17 de marzo 39. Mi amistad con Picasso se afirma cada día más en 47, el 12 de abril. Eso también a través de la amistad de Picasso y de Domínguez por el gran poeta Paul Éluard. Mi posición frente a Picasso, 100% con Picasso, que es el genio de la edad atómica y un entrañable amigo. 27 de abril 49. En la década de los años 40,
Domínguez se convierte en uno de los habituales del círculo de Picasso y de Paul Éluard hasta tal punto que puede afirmarse sin discusión que su pintura adopta entonces un aire picassiano. En 57, año del suicidio de Domínguez, un retrato de Picasso realizado por Picasso ha sido generoso con todo el mundo, dando mucho dinero, compartiendo muchas cosas sin decir nada, entre otros por los republicanos, por los catalanes y por todo eso, y con los más jóvenes y fotógrafos. André Villet, que tiene 20 años, y Picasso ayuda mucho y hacen obras a rendimiento también. Se presta a algo que le gusta desde siempre, ya en la época cubista, a Picasso, que un día haré una exposición sobre Picasso actor de cine, sin hacer cine. Se le gusta disfrazarse. En la época cubista, una revista de la época se disfraza en obrero, en artista, en burgués. En esta serie de fotos se disfraza en payaso, que el payaso es Oscar Domínguez, con una nariz así, pero se nota con el torso desnudo, su pelo, etc. Quiero decir, dice mucho del cariño. Al contrario que de vez en cuando gente diciendo, es un imitador de Picasso, ha sido falsificado, pero Picasso le va igual. Al contrario, el propio Picasso tenía obra de Domínguez y tenía todo este cariño. Esta serie de fotos también el mismo Picasso se disfraza de Popeye, con la pipa, con la barba, con el sombrero de marinero. Sobre eso no tengo el cuadro aquí, pero lo conocéis. Sabemos que Oscar Domínguez puso fin a su vida el mismo año, cortándose las venas en medianoche del 31 de diciembre de 57. Eso era una coincidencia. Volvemos al gramófono de una cierta manera. Un cuadro, es una pena que no tenga, se llama Le Clown, el payaso, un cierto autorretrato del pintor canario. Sin lugar a la duda, su último cuadro data de 57, es decir, el mismo año que Picasso usaba una nariz de payaso para imitarlo. Podríamos añadir que la originalidad de este autorretrato, esta cabeza de payaso, radica en una serie de formas concéntricas y una conjunción de remolinos que se parece a los discos grabados que giran sobre un plato de gramófono, lo cual nos remite nuevamente al objeto Jamais. En forma de conclusión, diciendo, bueno, no sé por qué he puesto de recordatorios con objetos muy famosos. En Crisis del objeto, 36, texto teórico de Breton motivado por la exposición surrealista d'objets de la Galerie Charraton, donde Domínguez expone 6 de sus objetos. Breton relevó lo que estaba realmente en juego en la cuestión del objeto. Yo estaba dispuesto ciertamente a esperar de la multiplicación de tales objetos una depreciación, una apreciación de aquellos cuya utilidad convencida, aunque a menudo discutible, atesta al mundo llamado real. Esta depreciación me parecía muy concretamente capaz de desencadenar las fuerzas inventivas que, una vez conocido cuanto podemos saber el sueño, se habría exaltado en contacto con objetos de orígenes oníricos, verdaderos deseos glorificados. Sin embargo, más allá de la creación de tales objetos, el fin que yo perseguía era nada menos que la objetivación de la actividad del sueño, su paso a la realidad. El objeto posee un índice de incertidumbre que puede hacerse extensivos a cualquier otro objeto. Es un híbrido siempre de clavos y una plancha para la ropa, el famoso cadeau, el regalo, época dada de Man Ray. A menudo estos objetos son, como en lingüística se dice, oxímoron, que asocian calidades incompatibles. Lo que tiene que lisar, planchar un vestido, al contrario, lo destroza.
una doble articulación entre el teléfono y la langosta que se come, un poco Breton hablaba del complejo de Van Gogh que se corta la oreja. Una combinación del fonógrafo y de la pierna de Oscar Domínguez, un collage de la taza y del piel, la famosa Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim que puede ver de 36. Recordaré, estamos también con Picasso, Meret Oppenheim, modelo guapísima, fotografiado por Man Ray, que empieza a hacer objetos. Él tiene algo que hace para Schiaparelli, una joya cubierta de piel. Y sentado en un café de Saint-Germain-des-Prés está con Picasso, está con Dorama, la nueva novia de Picasso, y Picasso dice, se puede recubrir de piel cualquier objeto. ¿Y por qué no? Esta taza de té, etcétera, etcétera. Hay una expresión francesa, avoir un poil dans la soupe, que lo dice algo perturbador, y además es un objeto eminentemente sexual de ponerse la piel en la boca, que es algo muy transgresivo. Se podría hablar aquí sobre esta política, todo lo que está prohibido a partir de los objetos y quiso poner esta foto un poco conocida de 36 cuando el objeto llega al MoMA, porque no es un objeto dentro de una vitrina, sino ya que se parece de uso con estas manos. ¿A dónde hemos llegado en relación con los objetos? Estamos hoy rodeados de objetos reales y virtuales, de grandes y pequeñas transparencias. El objeto es como un intruso que podría servirnos de guía en la jungla de aparatos y equipos de nuestras sociedades tecnológicas y digitalizadas. Y vuelvo a la exposición de 38, centrado sobre este objeto Jamais de Oscar Domínguez, con el texto de introducción. Es la portada de un libro mío sobre los objetos y con Georges Sebag, que es la Potence paratonnerre de Wolfgang Pauli. Le hemos visto ahí. Paratonnerre, ¿cómo se dice en español? Paratonnerre, para rayos. Es la preface, la introducción de la antología del humor noir de André Breton el mismo año, antología del humor noir que tiene una tapa hecha con decalcomanía de Oscar Domínguez. El mundo, todo se cruza. Es el título de la preface de la introducción de la antología del humor noir, también el humor negro, que reivindica también un pasado, pero es muy una exposición de humor negro, esta exposición internacional de eso. La préface pourrait être intitulée Le paratonnerre. En 38, en esta exposición, se hace, Wolfgang Pauli hace de tamaño, la exposición ya era totalmente diferente, pero hay también en esta exposición algo que responde a un aforismo de Lichtenberg, hablaré de Lichtenberg, que es une potence avec paratonnerre, una horca con un pararrayos. El pararrayos está aquí para que el colgado no sea electrocutado. Estamos una metáfora de este momento tan dramático. En 39, el año siguiente, el último número de la revista Minotaur, Pauli, que es austriaco, traduce de Lichtenberg une liste d'une collection d'outils destinés à être vendus aux enchères publiques par la maison de Sir H.S. la semaine prochaine, donde hay, entre otros, le fameux couteau sans lame auquel manque le manche, entre otros, ou une souricière, les souris sont fournies avec. Traduciré después este aforismo famoso para los surrealistas de Lichtenberg. Georges Christophe Lichtenberg, 1782-1799, un contemporáneo de Diderot y d'Alembert. En Francia, como España, tenéis mucha conexión también con la cultura germánica. Quizás ha sido traducido, pero no estoy seguro. Hoy en día se pueden encontrar las obras completas y ha sido un filósofo, un profesor, muy admirado por Kierkegaard, por Friedrich Nietzsche, por Karl Kraus, por Musil, Robert Musil,
también por André Breton, que lo cita a menudo en esta antología del humor negro. Es un observador vibrante e incisivo de la vida social de su época, con una mirada muy crítica sobre el mundo y, entre otros, sobre los enciclopedistas. Ayer hemos visto la enciclopedia de Hidro Lambert en la laguna. Y dice, ahí criticando toda forma de ilusión sobre el conocimiento, sobre el saber de las enciclopedias. Hoy se busca, lo traduzco del alemán, se busca a dar a conocer todo lo que sabemos a través de enciclopedias. ¿Quién sabe si en algunos siglos no vamos a inventar universidades para reencontrar nuestras antiguas ignorancias? Inventar errores también es uno de los aforismos del propio Lichtenberg. Ahí, hace poco hizo una conferencia sobre Lichtenberg para un grupo de moda, se llama Les Pantoufles de Lichtenberg. Había dado un nombre a cada una de sus dos zapatillos. Es un aforismo de Lichtenberg del siglo XVIII. Este aforismo de Lichtenberg pone de manifiesto el apego que se tiene por ciertos objetos que llegan a ser percibidos como personas o animales de compañía. Esta relación entre el ser humano, del cuerpo y el objeto es importante, y la relación entre el objeto, su representación y la manera de nombrarle es tan importante dentro de esta poética. Los objetos irrealizados, incluidos los objetos encontrados, los objetos soñados y poéticos, van acompañados de un título, jamais, en el caso de Domínguez, que les singulariza y que le da un sentido más añadido. Tiene un alma, como preguntaba Lamartine, está dotado de habla, puede ser a la vez sujeto, objeto, un objet sans sujet. No abre la vida desde la perspectiva de Bachelard a la noción de proyecto. Es necesario realizar un proyecto a toda costa. De entre las colecciones de objetos y las poblaciones humanas, ¿cuál produce mayor recorrido? ¿Es el objeto una criatura viva, una mercancía, una firma? Se puede preguntarse en muchas obras, una patente. Sin el apoyo de sus dos zapatillas, habría llegado Lichtenberg a imaginar la cama móvil, la carroza dotada de un retrovisor y de un resorte capaz de expulsar al pasajero indeseable, eso me gustaría, el cuchillo sin filo y sin mango, le couteau sans lame qu'elle manque le manche, la metáfora de la ausencia, el libro de cánticos para tartamudos y la horca con pararrayos. Es con esta magnífica, aquí se puede ser Les Pantoufles de Lichtenberg, es un cuadro famoso, el modèle rouge del propio René Magritte, que es importante no tanto por los objetos realizados, sino sobre los objetos representados en su propia pintura. Domínguez, y he acabado con esta presentación de este descubrimiento del objeto Jamais que se expuso en el Museo Picasso hace 3 años. Os agradezco. Muchas gracias, Emmanuel Guigón. Nos abrimos un pequeño turno de palabras. Nos hemos extendido un poquito, pero por si alguien quiere plantear alguna cuestión interesante, esta relación que has establecido entre el que se considera última pintura de Domínguez, el payaso, Le Clown, del 57, expuesto en la Galería Rive Roche de París, en noviembre de ese año final de su vida. Hablabas de las espirales, ¿no?, que aparecen en la pintura, una suerte de movimiento, y lo llevabas a este objeto Jamais, ¿no?, en su movimiento también, ¿no? Esa visión del payaso final está
este autorretrato nos lleva también a considerar a otro personaje que mencionabas, a Brassai. Te pregunto, la imagen que nos ha llegado, ciertamente distorsionada en ocasiones, ¿no?, adulterada de Domínguez como un personaje siempre, digamos, demasiado cerca de Picasso, violento, borracho, estará condicionada precisamente por la visión de los biógrafos de Picasso que estaban allí para hablar del maestro, ¿no?, del gran maestro, y se encuentran con este pintor amigo del malagueño, ¿no? Podría ser así, ¿no? Digamos que esa imagen nos ha llegado precisamente por los biógrafos de Picasso, ¿no? Yo cuando estaba buscando, cuando he descubierto esta foto, he preguntado a gente muy cercano al mundo picassiano, y hay mucha gente que me decía, no puede ser, Domínguez es un falsificador, Domínguez no sé qué, Picasso no tiene ningún interés, pero se ve en la foto su fascinación. Se ve en 57 que es un gesto cariñoso de vestirse, de disfrazarse de Domínguez, que es totalmente falso. Tenía admiración y tenía mucho cariño. Es importante, y yo sé que se ha sido estudiado. Nuestro amigo Fernando Castro ya hizo, me acuerdo, hace años artículos sobre la relación Picasso-Domínguez, pero creo que hay algo que hacer más cosas y hacer una exposición donde también se podría exponer se presta este propio objeto. Hay muchísimas cosas en común que decir, sobre todo a partir de la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si alguien quiere intervenir, tenemos por ahí el micrófono. Yo me imaginaba que iba a ir en esa dirección, porque habíamos mantenido una conversación telefónica hace unos meses, donde yo te preguntaba por el descubrimiento de la pieza, del objeto Jamet. Y bueno, pues la conferencia versa sobre el descubrimiento, pero yo he descubierto otras cosas, otros aspectos, ¿no? Fundamentalmente dos. El primero, algo que, bueno, yo ya sabía, pero que en esta conferencia queda demostrado palmariamente, que el objeto Jamet no se puede entender al margen de la exposición surrealista de Bellas Artes, de la exposición internacional de surrealismo, que ha sido uno de los núcleos de tu conferencia. En realidad, de tu conferencia se deduce que la misma exposición en sí mismo es una obra de arte. Es una sola obra, Algo que no se puede decir de ninguna no se puede decir lo mismo de las demás exposiciones internacionales de surrealismo, ni de la de Tenerife, ni ninguna otra, ni la de Tokio. No. La exposición de París es la cumbre de las exposiciones surrealistas del surrealismo. Pues tiene un movimiento que exaltaba la incoherencia, desarrolla una visión coherente de todos los aspectos irracionales de la vida que constituye el objetivo fundamental del surrealismo como movimiento, ¿no? Detrás de todos esos aspectos está la figura gigantesca de Freud. Sin Freud, el surrealismo no se puede entender de ninguna manera, y el objeto Jamet tampoco se puede entender sin Freud, no se puede entender. Pero, en realidad, en fin, hay una crítica profunda, y yo creo que tú lo explicas muy bien, al hogar burgués, porque realmente es una casa. El objeto Jamet está en una habitación, en el dormitorio, es el dormitorio. Y en torno a esa idea se desarrolla una crítica a la mentalidad burguesa o pequeño burguesa. Bueno, y hay otro aspecto, no quiero demorarme más, pero sí hay otro aspecto muy interesante que tú dejas ver en la parte final
con él la parodia de Picasso a Domínguez. Yo también creo que es una parodia cariñosa, afectiva, no es ninguna burla, y Picasso entendió perfectamente que uno de los puntos centrales del surrealismo era el humor. El humor había desaparecido del arte moderno, no está presente en los demás movimientos, ni en el expresionismo, ni en el... Bueno, en el dadaísmo sí está, salvo el dadaísmo, los demás movimientos del arte moderno expulsan el humor. El humor era uno de los elementos fundamentales de la estética, desde los griegos, ¿no? Y los surrealistas hicieron una aportación nueva que no está en el dadaísmo propiamente, que es el humor negro. Domínguez es un artista en el que los aspectos histriónicos formaban parte de esa concepción humorística de la vida, el humor como forma de combatir la realidad en sus aspectos más grises y conformistas, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos exaltaciones que tú haces en la conferencia me parecen muy interesantes, aunque yo al principio pensé que era nada más y versaría únicamente sobre el descubrimiento de la pieza, pero hay algo más. O sea, se ve clarísimamente que ha sido la intención tuya desarrollar esas dos ideas sobre el humor y sobre la importancia de la exposición surrealista de París. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras cariñosas. Es verdad que habíamos hablado de eso por teléfono. El humor negro, yo siempre he pensado que este libro, que es un conjunto, es una antología del humor noir de Breton, es uno de los libros más importantes del siglo XX, que reivindica muchos textos de humor negro desde la antigüedad y de varias civilizaciones, quizá no hasta su propia actualidad, y las reediciones que se hicieron de su vida ha incorporado otros poetas. Que va de Swift, de Lichtenberg, de muchos autores que reivindican el surrealismo dentro de esta noción de tiempo sin hilo. El humor negro tan importante como crítica del mundo, sobre todo en este momento, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, y donde hay un capítulo dedicado a Picasso como poeta, hablaba de este diccionario que hizo de Picasso poeta surrealista, que hay lleno de humor negro, y que también ya cruza para una exposición Domínguez-Picasso, hay que poner eso, porque la portada de la edición de lujo es hecho por el propio Domínguez. Freud, por supuesto, los libros que he escrito sobre Breton, y tengo todo un capítulo sobre los escritos de Freud a partir de los objetos, hablando como metáfora que como el inconsciente se hace a partir, los sueños a partir de trozos de edificios caídos en la época medieval, corre trozos, etc. O hay un texto también famoso, no lo sé, donde diciendo que antes de soñar la persona quita todos los objetos que añadidos, las gafas, los falsos dientes, etc. Quizá y es importante que este objeto jamais sea al lado de una cama, es bastante diferente. Y si esta exposición es una acumulación de obras de peso, obras maestras, el Maxim, etcétera, o de otras cosas que nunca se había visto, con la Potence Paratonnerre, etcétera, o de objetos, pero en sí mismo es una única obra y es bastante inteligente. Y se entiende que en 1938 la prensa internacional, hasta la prensa femenina, la prensa nazi, todo el mundo ha hablado de esta con cariño o con crítica, que es normal. Bueno, pues si no hay ninguna otra observación, muchas gracias por asistir a este encuentro de hoy. Saben que nos quedan todavía algunas sesiones. Les invitamos, por supuesto, a visitar las actividades de TEA Tenerife Espacio de las Artes, todas perfectamente descritas y visibles a través de nuestra página web. Muchas gracias por venir. Buen fin de semana. Merci.